vamos a empezar con la clase de hoy día. Vamos a compartir, ¿dónde está? Espérenme, voy a buscar el archivo. Ya, entonces ahora lo vamos a compartir. Ah, hay una persona que quiere entrar. Ya. Entonces, bueno, hoy día vamos a ver la clase número 1 en realidad del curso. Y entonces lo que vamos a ver es un espacio NRM, producto interno, nombres de un vector y topología NRM. Cualquier duda me interrumpen nomás porque no puedo ver el chat, ¿ya? Así que no se preocupen. Vamos a ver lo que son, la unidad 1 son funciones de varias variables y entonces en particular para empezar con funciones de varias variables nosotros tenemos que conocer cómo se comporta el espacio de Rn. Entonces, esto es algo que ustedes ya han visto en álgebra 2, pero para recordar. Entonces, un espacio Rn, ¿cierto? Se va a dotar de una estructura de espacio vectorial, ¿cierto? Es decir, para dos elementos del espacio vectorial, del espacio Rn, dos vectores, ¿cierto? Vamos a llamar X flechita y flechita, o X e Y vamos a llamar, y una constante lambda real, se puede definir la suma de estos elementos y se puede definir la multiplicación con este número real que se llama la multiplicación por escalar. Teniendo definida la suma y la multiplicación por escalar, yo puedo decir entonces que Rn es un espacio vectorial y este espacio vectorial, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? De que es un conjunto que tiene definida la suma y la multiplicación por escalar que cumple ciertas condiciones, ¿cierto? Que es cerrada para la operación, ¿cierto? Que es conmutativa, que es asociativa, que es distributivo con respecto a la multiplicación y es distributivo con respecto a la multiplicación por escalar y distributivo con respecto a la suma. ¿Sí? Bueno, ese es un recuerdo de espacios vectoriales que deberían saber. Bueno, y los elementos de Rn son vectores columna, es decir, van a ser matrices de dimensión n por 1. En realidad, entonces, lo que hay que pensar es que los elementos de Rn son vectores, ¿cierto?, de una columna. Solamente que aquí lo vamos a escribir para el lado y le vamos a poner comitas ya, para pensar que en realidad no son matrices de n por 1, o sea, de 1 por n, sino que son vectores y se van a escribir así, solo por comodidad, pero en realidad son matrices n por 1, así que en realidad son hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en consideración. Bueno, podemos definir un producto interno como una función que toma dos elementos en Rn, un X y un Y, por ejemplo, y los va a relacionar de cierta forma tal que los lleva a R. Cada par de vectores X y Y le asocia un número real de este número real, ¿cierto? Donde va a estar dado de esa forma. En realidad este es el producto interno usual, la definición. Ya, un X, Y, producto interno entre X, Y va a ser igual a la multiplicación de cada una de las coordenadas. X1 por Y1, X2 por Y2, Xn por Yn y se suman todos. Ya, ese es el producto interno, pero el producto interno usual que se llama. O sea, que estoy diciendo yo aquí es que yo puedo tener otras definiciones para productos
interno. Esta es la más común, que por eso se llama la usual, ¿ya? Esa definición. Pero todas las demás toman dos elementos en Rn y llevan de alguna forma a algo en R. Teorema, el Profe, producto... Dígame. perdón por interrumpir. ¿El espacio en RN tiene que ser en ambos el mismo o puede ser distinto a cada uno? No, tienen que ser iguales. Gracias por la pregunta. Sí, tienen que ser de Ya, igual dimensión los dos. muchas Sí, gracias. ya. Entonces, el teorema del producto interno de dos vectores, x e y, tiene las siguientes propiedades. El producto interno siempre va a ser positivo o igual a cero. ¿Ya? Nunca va a ser negativo. Por ejemplo, en esta definición de aquí, podríamos pensar que puede ser negativo, si x y y son negativos, por ejemplo. Ya, pero para que sea producto interno, tiene que ser mayor que cero o cero. Y va a ser cero siempre y cuando el vector x es cero. Esa es una condición. El producto interno entre x, y va a ser igual al producto interno de y, x. O sea, no importa si tomo los vectores de un lado o del otro, me tienen que dar el mismo resultado. Si yo tengo x más y, y, ¿cierto? O sea, en la primera coordenada tengo una suma, ¿cierto? De vectores. Esto va a ser igual a x, y más x', y. O sea, yo lo puedo distribuir la suma a ambos lados, ¿cierto? Y los dos lo hago producto interno con respecto a y. Y si hay un elemento escalar en la primera coordenada, ¿cierto? Puede salir del producto interno y va a ser C por el producto interno de x, y. Todas esas propiedades cumple un producto interno. Bueno, aquí yo puse, porque dije, como les decía yo, este va a ser producto interno usual, que es el mismo que escribimos allá, pero ahora con suma, con sumatoria. Y otro producto interno, por ejemplo, en R2, podemos considerar ese. Aquí está medio malo, pero esto debe ser X2. X1 y 1. Sí, ese debe ser X2. Bueno, este otro ejemplo de producto interno en R2 ahora. Ya por eso no hay más elementos. Lo que estoy diciendo aquí es que no solamente hay este producto interno, que es el que más vamos a usar, ¿cierto? Pero existen otros. Un teorema o una desigualdad importante y que la podemos usar bastante, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Estos son dos matemáticos, Cauchy y Schwarz, que mostraron que si consideramos dos vectores cualesquiera en Rn, entonces el producto interno al cuadrado, no sé si se ve bien, pero acuérdense que esto es un número, el producto interno entre dos vectores es un número real, entonces le puedo evaluarlo al cuadrado. Este número es menor o igual que esta multiplicación de números. Eso es lo que está diciendo. Donde el producto interno de entre x e y al cuadrado tiene que ser menor o igual que el producto interno de x por el producto interno de los y. Si uno reescribe esta desigualdad usando que el producto interno entre x e y, el producto interno usual, es esta suma. Si yo tengo el producto interno entre x y x, me va a dar esa suma de y. Y el producto interno sobre los y me da esa suma de y. Entonces, solo reemplazando en la desigualdad de Cauchy-Schwarz me queda de esta forma. ¿Ya? Ah, ¿cómo podríamos demostrar el teorema de Cauchy-Schwarz? O sea, la idea sería demostrar esto. Demostremos el teorema. Entonces vamos a... Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Tengo que mostrar que x, no se ve mucho. A ver, ¿será que se ve más ahí? Creo que se ve mejor. Tengo puros lápices azules, así que ya. X, y
al cuadrado, quiero que sea menor o igual que x, y coma y. A mí se van a olvidar las flechitas, pero hay que pensar que siempre son vectores. ¿Ya? Entonces, tengo que demostrar que eso sea válido. Entonces, la demostración, consideremos primero si x es igual a 0. ¿Qué pasa? Bueno, si x es igual a 0, ¿qué pasa con la desigualdad? Me va a quedar 0, y. Y esto, por definición, ¿qué cosa es 0? ¿Qué cosa es 0? El 0 vector. Este es el 0 vector. Entonces, 0,0,0. Y si lo multiplico por i, todas las coordenadas me va a dar 0, ¿cierto? Y por otro lado, el 0,0 es igual a 0, ¿cierto? Y el i, i va a ser en realidad la suma de los i sub i. Pero al multiplicar estos dos valores, al multiplicar los dos, me da 0. Porque lo estoy multiplicando. Son números reales y me da 0. Por lo tanto, la desigualdad que está arriba se cumple porque me va a quedar 0, 0 y algo, pero la multiplicación aquí me va a dar 0. Si me queda 0 es igual a 0. Entonces, como que hay una igualdad, entonces la desigualdad, que no es estricta, sino es menor o igual, se cumple. Trivialmente, ¿cierto? No hicimos casi nada, solo lo evaluamos en 0 y nos dio. Así que ese es el caso trivial. ¿Qué pasa ahora si el x es distinto de 0? Ahora, si x es distinto de 0, x vector, ¿ya? Bueno, si x es distinto de 0, vamos a considerar un u igual a i más cx, Este es un vector, que les dije, se me van a olvidar las flechitas, pero este es un vector, ese es un vector y es un vector, y c es constante. Se pertenece a los reales. ¿Ya? Por las propiedades que vimos, tenemos que, sabemos que el producto interno entre u y u es mayor o igual que 0, siempre. ¿Ya? Porque en particular, si el u fuera 0 me da igual a 0 y si u es distinto de 0 es mayor que 0. Así que esto siempre se cumple. Reemplazándolo, lo que yo quiero, esto va a ser igual a i más cx, i más cx. Y aquí vamos a usar todas las definiciones que vimos recién. Entonces, cuando yo tengo una suma, los voy a separar. Entonces me queda este por ese, este por ese. Ya, me queda i, más i, cx, más ese por ese y por ese, ¿cierto? Ahora cx, i, y me falta el otro, más cx, cx. Y eso es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Bueno, voy a tener que borrar que no tengo mucho espacio. Bueno, esto me está diciendo que a la raíz de i, producto interno de i, más este de aquí y este de acá, fíjense que es como que están dados vueltas y la constante en realidad, si está en la primera o en la segunda coordenada, sale de la misma forma que una constante real. Entonces, sale la constante y me queda un i, x, y aquí sale la constante y me queda un x, y. Y vimos que estas dos son iguales, así que en realidad se pueden escribir 12xy. Son iguales, así que se suman. Y aquí podemos sacar una constante, c, pero aquí hay otra constante y sale de nuevo. Entonces, esto es más c cuadrado x, x. Yo quiero que sea mayor o igual que 0.
No apareció el mayor igual, así que ahí ya, sí aparece. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, fíjense de que yo tengo, aunque tenemos que X e Y son variables, ¿cierto? En este caso, podemos pensar que X e Y son fijos, valores fijos, y el que podría estar variando, ¿cierto? Porque elegimos un C cualquiera, es el C. Esto es un número real, esto es un número real y esto es un número real, ¿cierto? Este número supuestamente conocido también, ese también y ese también. ¿Okay? Aunque elijamos un X cualquiera, estamos pensando ahora vamos a hacer variar el C. Entonces fíjense que esto es un número por C cuadrado, más 2C por un número, más un número. ¿Qué cosa es eso? Es una función cuadrática. Vamos a considerar, vamos a llamarla phi de C, igual a C cuadrado, vamos a ponerla así, un número por C cuadrado más 2xy C más y, ¿ya? Y esto es una función cuadrática. Eso es lo que quiero decir. Si quiere decir que sea cuadrática, es de la forma x cuadrado, ¿cierto? Nuestro x es c. La variable ahora va a ser c. Pero yo sé que vale esto. Yo sé que vale eso, ¿cierto? Desde el principio. Entonces estoy diciendo que esta es una función cuadrática que siempre es positiva o igual a 0. ¿Cómo son las funciones cuadráticas? Fíjense que este de aquí, el que acompaña ese cuadrado, ya, eso. ¿Cómo son las funciones cuadráticas en primer lugar? Tenemos dos casos de funciones cuadráticas. O son así, ¿cierto? O son así. ¿Cuál de los dos es el que tenemos? Bueno, para saber si la concavidad es hacia abajo o hacia arriba, ¿qué tenemos que ver? Derivar. Sí, pero antes de derivar. Ver el signo del que acompaña al C cuadrado, ¿no? Si es positivo o negativo. Hay que ver el signo del que acompaña el C cuadrado. Eso uno ve la concavidad, hacia arriba, hacia abajo. ¿Y este signo es positivo o negativo? ¿Positivo? Positivo. Es positivo, ¿cierto? Porque dijimos que X era distinto de 0 y es un producto interno, así que el producto interno es mayor o igual que 0 y va a ser solamente 0 en el caso cuando X es 0. Estamos que el X es distinto de 0, así que esto siempre es positivo. Esto siempre es positivo. Por lo tanto, la concavidad es así, es hacia arriba, ¿cierto? Ahora tenemos dos casos. Bueno, en realidad tenemos tres casos. Aquí ahí llega mucha luz, no se ve mucho. Ya. Puede ser así, o puede ser así. ¿Cierto? Que no cruce el eje, que cruce en un punto o que pase en los dos. ¿Cierto? Pero me dice que phi de C siempre es positivo para todos los valores de C. Aquí hay valores que son negativos. En este intervalo la función phi de C es negativa. Entonces, este gráfico no cumple con la desigualdad, así que este no es. Entonces, me quedan estas dos opciones. Este de aquí y este de acá, ¿cierto? Este vale para cuando fuera estricta, mayor estricto, ¿cierto? Y este vale cuando hay una igualdad. Veamos el caso que sea igual, ¿ya? Porque ese es como el caso extremo. ¿Qué pasa si son iguales? Además que así podemos descartar el caso 3 que teníamos ahí. ¿Qué significa que mi ecuación sea igual a 0? Es decir, x c cuadrado más 2xy c más y. Entonces ahora esta es una ecuación cuadrática y puedo encontrar sus soluciones, ¿cierto? Las soluciones van a ser de la forma c igual a menos b y el b es este, menos 2x, más menos la raíz de b al cuadrado
x, y al cuadrado. No sé, que las rayas me arrojan. Tengo que hacerlo más chiquitito. 2 x, y al cuadrado menos 4 AC. X e y. Alcanzó. Partido por 2 veces el a, que es x. Ya. Todo está claro aquí porque es la fórmula de las raíces, ¿cierto? De una ecuación cuadrática. Cuando esta solución tiene una única solución. Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, la ecuación cuadrática tiene dos soluciones distintas siempre y cuando el discriminante es mayor que 0, ¿cierto? O tiene una solución real, ¿cierto? Que intersecta un solo punto cuando el discriminante es igual a 0. O no tiene soluciones reales, entonces el discriminante es menor que 0. Como estamos en el caso de que puede ser el caso 1 y el caso 2, ¿cierto? Es decir, que el eje, la curva no tocaba el eje o que tocaba en un solo punto, entonces yo tengo que ver que esta condición, que no sé si alcanza, tengo que ver que 4xy al cuadrado menos 4xy, no, xx y y sea menor o igual que 0. ¿Cierto? Porque en ese caso, esto de aquí va a ser negativo o 0, que es lo que yo quiero. Si es negativo no hay solución y por lo tanto la curva está arriba. Y si es 0, intersecta un solo punto. Ya, vamos a escribir acá. O sea, quiero que 4x, y al cuadrado menos 4, x, y, sea menor o igual que 0. ¿Y estamos listos? ¿Por qué? Porque fíjense, elimino los 4, paso ese para allá y me queda que x, y es menor o igual que x, y. Y tengo la desigualdad que quiero. O sea, si tengo los casos que yo necesito, ¿cierto? Es que debe cumplir lo que yo quería que cumpliera. Así que ahí está la demostración. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ahí dijo yo. Sí, profe. Ya, gracias. Ya. Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz y su demostración. Bueno, vamos a ver perpendicularidad de vectores. Vamos a pensar ahora por un momento vectores en R2 y bueno, la idea es tratar de generalizar esa perpendicularidad con el producto interno. Pero en R2 es más fácil de ver, así que por eso lo vamos a ver en R2. Vamos a considerar dos vectores X e Y. X es un X1, X2 y un Y1 y 2. Y sabemos que si los vectores son ortogonales, tenemos que la multiplicación de sus pendientes es igual a menos 1, ¿cierto? Esta es la pendiente de los vectores. No sé si eso está claro. Acuérdense que un vector, ¿cierto? A ver, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Si yo tengo el vector x1, x2, ¿cierto? Tengo entonces un x1 y un x2. Y entonces el vector es ese de ahí. Bueno, una recta, ¿cierto? Ahí, es un vector. Por lo tanto, yo para calcular la pendiente tengo que pensar en dos puntos. Entonces voy a pensar en este punto, que es el x1, x2, y este punto que es el 0, 0. Entonces la pendiente del vector 1, lo vamos a llamar, es
este punto es, dijimos que era x1, x2. Este lado se ve muy blanco. Vamos a ir acá abajo. M1 va a ser igual a... La pendiente vamos a pensar que es I2 menos I1, ¿cierto? Es decir, la primera coordenada menos la primera coordenada acá. O sea, la segunda coordenada menos la segunda. Me queda x2 menos 0, partido por las primeras coordenadas que va a ser x1 menos 0. Porque estoy pensando en ese punto y en ese punto. Entonces la pendiente de ese vector es la pendiente de la recta que genera, y los puntos que puedo considerar son esos dos, entonces mi pendiente es esa. De la misma forma, ¿cierto? Entonces si ahora yo tengo un I, que va a ser I1, I2, entonces voy a tener un I1 y un I2, y tengo el vector con coordenada I1, I2, y puedo considerar el punto acá, y entonces M2 va a ser igual a I2 menos 0, partido por I1 menos 0. Entonces esas son las pendientes de los vectores, siempre van a ser las pendientes de esa forma. Tenemos que pensar en las coordenadas de los vectores. ¿Ya? Entonces, si digo que estos dos vectores son ortogonales, quiere decir que sus pendientes al multiplicarlas, bueno, esta es x2 partido por x1, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico esa por esa, me tiene que dar igual a menos 1, que es lo que yo tenía acá escrito en la presentación. Profe, Dígame. y cuando sacamos pendientes en tercera dimensión, ¿cómo se hace? No, es que ya no se podría calcular la pendiente así. Pero eso es bueno verlo en R2, ¿cierto? Y tratar de tener una condición que va a ser la de producto interno, y eso se generaliza en espacios de mayor dimensión. No la Vale. pendiente como esta. Ya, entonces si tenemos esta desigualdad, ¿cierto? Fíjense que yo puedo pasar el x1 y el y1 hacia el otro lado. Me queda x2 por y2 es igual a menos x1 y 1. Luego lo paso sumando. Es decir, me queda x2 y 2 más x1 y 1 igual a 0. Pero si me doy cuenta, esa multiplicación y esa suma que está aquí es el producto interno entre x e y. Por lo tanto, decir que dos vectores en R2 son ortogonales quiere decir de que el producto interno entre ellos es igual a 0. Y esta es la condición que les decía yo, que la vamos a generalizar. Ahora, cualquier vector en cualquier dimensión, voy a decir que son ortogonales y sus productos internos son igual a 0. Esa es la que se generaliza. Por Profe, ejemplo, pero eso, perdón, ¿eso bien, no es asumir que los vectores parten de cero siempre? O sea, es que siempre se puede esperar de que los vectores parten de 0. Porque si ya, no, se hace vale. una traslación hacia el 0. Ya. Sí. Así que uno puede asumir que siempre parten de 0. Bueno, y el ejemplo dice, a ver, háganlo ustedes. ¿Cuáles son los vectores perpendiculares para el vector u igual a 1 menos 1? Me voy a dar un poquito de tiempo para que lo piensen. Oye, encontré el chat. Profe, ¿podría devolver una diapo? Un segundo, por favor. Ya. ¿Esa? ¿Ahí?
¿Alguien sabe cuáles son los vectores perpendiculares al 1, menos 1? O sea, tenemos que hacer el producto interno del vector u, ¿cierto? El 1, menos 1 con algún otro. Y poder determinar Profe. cuáles son esos vectores. Dígame. ¿Es 1,1? 1, menos 1. Sí, pero el vector perpendicular sería 1,1, ¿no? Ah, sí, pero ¿es el único o hay más? No sé. Hay más. También está al menos 1, menos 1. También. ¿Y hay otro o no? Yo creo que son infinitos. Infinito. Bueno, si hay dos, yo creo que lo más probable es que hay infinitos. Pero ¿cómo sería la forma de los vectores? Que fueran el mismo número con el mismo signo. Exacto. Sí. Eso es. Lo vamos a hacer aquí. Mira. W. Claro. U, o sea, vamos a llamar B igual a un X, Y. ¿Cierto? Entonces yo quiero el producto entre U y B. Y esto va a ser 1,1, X, Y. Y entonces esto es igual a este es menos, ¿cierto? Yo quiero que sea ortogonal, así que yo quiero que esto sea igual a 0. Entonces me queda X menos Y igual a 0. Entonces X es igual a Y. O Y es igual a X, ¿cierto? Entonces todos los vectores que son ortogonales son los vectores de la forma, si X es igual a Y, entonces B tiene que ser de la forma Y, Y. X lo reemplazo y me queda eso. Y es cualquier valor real. Entonces es una recta. ¿Ya? Eso es claro. A los vectores con dos componentes iguales, exactamente. Todos esos son ortogonales al 1, menos 1. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¿No? ¿No va a hablar? ¿Se me fue el audio? ¿Ah? Se me desconectó, perdón. Ajá. Que no tengo muy bien entendido cómo, porque después en la suma de x2 por y2 más el 1 por menos 1 no me daría 0. ¿Cómo? Que al realizar la... Pero aquí, aquí, ¿viste? Al hacer la multiplicación. ¿En qué pasa? Claro, que si se puede volver a una diapositiva en donde ponía la definición de la, Ah, ya. de la perpendicularidad, por favor. Quizás lo noté mal. Esa. Y la X. no, esa. En donde dice x2 más, o sea, x2 por y2 más x1 por y1 tiene que ser igual a 0. Sí. Entonces, si yo tengo 1 por menos 1 más algo, me tiene que dar igual a 0, entonces ese algo tiene que ser 1 positivo. No, pero fíjate que el 1, menos 1 es x2 y el x1. El x2 es menos 1 y el x1 es 1. Entonces, Ah, al ya me final, confundí. menos y2 más y1, claro. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, y el otro, fíjense que en realidad es una recta lo que pasa, pero esa recta pasa por el 0, porque el 0,0 también vale. Así que el 0,0 entonces va a ser un vector ortogonal al 1, menos 1. Y en el segundo caso, fíjense que ahora tengo un vector en R3. Pretende hacer eso. En R3 y es genérico. 1,B,0. Genérico pero fijo.
Sí, voy a subir las diapositivas. Las otras las subí al LOA. Como todavía no se usa el U virtual. Así que voy a subir la diapositiva, no sé por qué. Ahora en este caso, U igual a A, B, C. ¿Qué lo tenemos que hacer? ¿Lo hicieron ya o no? Están pensando. Bueno, supongamos que yo quiero, entonces voy a querer un vector B, que va a ser ahora un X, Y, Z. Entonces el producto entre U y B quiero que sea igual a 0. Es decir, A, B, C, X, Y, Z, quiero que sea igual a 0. Bueno, y esto es AX más BI más CZ igual a 0. ¿Y ahora qué hacemos? Eso es algo conocido. Podemos despejar. Estamos en R3. Me parece que estoy sola. ¿Qué cosa es eso? Bueno, si lo pensamos en R2, un AX más BI, vamos a poner la AX más BI, X más BI igual a 0. ¿Qué es eso? Es la forma general de una recta, ¿cierto? Tenemos que despejar el I, que es toda función de X y es una recta. Es la fórmula general de la recta. Fíjense que esto es casi lo mismo, pero hay una variable más. ¿Qué puede ser que bueno, ya no es una recta, no puede ser una recta en el espacio. Pero lo que hace esta más CZ es que a esa recta le da como otra dimensión. Así que en realidad este es un plano, ¿cierto? ¿Es un paralelepípedo? No, esto es un plano. Lo podemos ver así. En el plano, ¿cierto? Tiene algo de dimensión 2 y esto es una recta de dimensión 1, ¿cierto? En el espacio, entonces tenemos el plano aquí, ¿cierto? Y esta es la recta. Tenemos el plano de dimensión 2, ¿cierto? Tiene hacia arriba y hacia abajo. Y la recta es uno de dimensión 1. En cambio aquí tenemos un espacio. Es decir, tenemos, no se ve mucho. Aquí lo vamos a hacer. Tenemos un espacio tridimensional. Y entonces algo dos dimensional, porque este es de 3 dimensional, algo 2 dimensional va a ser algo así. ¿Ya? Un plano. Intersect de alguna forma. Uno lo dibuja con acotado, ¿cierto? Corta como un rectángulo, pero en realidad eso se va hacia infinito. Ese tiene dimensión 2 y el espacio es dimensión 3. Y esta es la fórmula general del plano, donde X, Y y Z son incógnitas y A, B y C son valores fijos, que vamos a hablar de vector normal. Entonces, este es un vector conocido, ¿cierto? Y este es un vector cualquiera.
tal que cumple esta condición. Es decir, son todos los vectores B que pertenecen al plano. Fíjense que en particular, si considero el 0, 0, 0, 0, 0, 0, satisface la ecuación. Así que un plano que pasa por el 0, por el origen. Eso puede ser interesante. En el caso anterior, ¿cierto? Era una recta que pasaba por el origen. Y esta es un plano que pasa por el origen también. Ya, bueno, vamos a seguir viendo planos y todas esas cosas, así que no se preocupen. Y vamos a hablar de un conjunto de vectores, B1 hasta BK, en Rn, se va a decir ortogonal si tomamos 2 a 2 vectores, es decir, tomo 2 vectores y hago su producto interno, y que me dé 0. Después tomo otros 2 del conjunto y su producto interno es 0. Y así sucesivamente. Si puedo tomar cualquiera de los dos y me da 0, entonces todo ese conjunto se dice ortogonal. Dígame. Y al final, ¿cuál es la respuesta de la B? La respuesta a la B son todos los X, Y, Z tal que pertenecen al plano que escribí. Ah, ya. Gracias. No se puede escribir en forma así explícita porque va a depender de dos variables. Ya, bueno, si seguimos con esto de ortogonalidad y no sé qué, vamos a hacer el curso de álgebra 2 de nuevo, ya, así que como que vamos a dejar más o menos por aquí, en este sentido de vectores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Porque ¿qué es lo que más podemos decir acá? Bueno, el conjunto de vectores ortogonales puede generar una base para el espacio, ¿cierto? Entonces, el máximo cantidad de vectores ortogonales que puede tener un espacio vectorial van a ser n, que es la misma cantidad de la dimensión del espacio, y así podemos seguir, ¿cierto? Pero vamos a tratar de volver a cálculo 3, así que vamos a pensar ahora en norma. Fíjense que la norma está definida explícitamente usando producto interno. Para todo X, un vector que pertenece a Rn, la norma de ese vector X, me falta la flechita ahí, se define como, y acá también me falta la flechita, la norma de X es igual a la raíz cuadrada del producto interno de X. Es decir, como hago el producto interno entre X y X, va a ser la raíz de X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más Xn al cuadrado. Esta es la definición de norma. Fíjense que la norma es un número y también va a ser un número positivo. O 0 si es que equivale a 0. Entonces el producto interno induce la norma usual en Rn, conocida como la norma euclidiana. Esta es la norma. ¿Y qué va a ser la norma con respecto al producto interno? O sea, tengo el vector y la norma es, en realidad, la dimensión, el tamaño del vector, ¿cierto? Es una magnitud, es un número positivo o 0. Bueno, podemos escribir la desigualdad de Cauchy-Schwarz ahora con norma. Teníamos que la desigualdad de Cauchy-Schwarz era esa, con producto interno, pero si le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, desaparece ese cuadrado aquí, me queda el valor absoluto del producto interno entre X, Y, y al otro lado me queda la raíz. Con la definición de norma, la raíz del producto interno es la norma de X y la raíz del producto interno de Y es la norma de Y. Entonces, la desigualdad de Cauchy-Schwarz solamente es una forma de escribir diferente, se puede encontrar así. El valor absoluto del producto interno de X, Y va a ser menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Ya fíjense que tenemos una versión de la desigualdad de Cauchy-Schwarz escrita como norma. Proposición. A veces aparecen más textos de esa forma que la anterior, por eso es bueno saber que en realidad son la misma. Por eso la quise mostrar. Proposición, o sea, las propiedades de la norma. Como les decía, la norma siempre debe ser positiva o 0, porque en realidad es
la norma del vector. La norma de un escalar, de un lambda por x, es igual al valor absoluto de lambda por la norma de x. Lambda es un valor real, así que no es norma de lambda, sino que es el valor absoluto de lambda. Y la tercera propiedad, que es la más conocida, que se llama la desigualdad triangular, es que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Fíjense que es fácil de ver viendo el dibujo, porque x más y es este vector de aquí que está diagonal. Y si se fijan, si uno tiene un poquito de imaginación, puede tomar el vector x y lo puede trasladar hacia el x más y, para que sean paralelos. Y donde termine el x, voy a empezar el y claramente me va a sobresalir, ¿cierto? Si coloco ahora x más y, así pensando en el vector x, y lo coloco paralelo a x más y, y el otro es mayor. ¿Qué estoy diciendo? Para que no entiendan lo que estoy tratando de hacer. Esta magnitud, o sea, el vector x más la magnitud del vector y, si yo lo sumo, es mayor que la magnitud del vector x más y. ¿Es verdad? Yo creo que el dibujo se ve claro. Y eso es lo que dice la desigualdad triangular, que la magnitud o la norma de x más y va a ser menor o igual que la norma de un vector más la norma del otro. ¿Cómo se demuestra esto? Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Así que queda de tarea demostrar la desigualdad triangular usando Cauchy-Schwarz. Bueno, esta no es norma, es topología. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, al menos yo todo ok. Ya. Bueno, entonces esta es como un resumen súper rápido de lo que es una norma, lo que es un producto interno, ¿cierto? Y cómo se comportan los vectores. Uno los puede pensar siempre como que fueran en el plano o en el espacio, ¿ya? Pero si uno lo toma en RN, ya no tenemos geometría en RN. Entonces la idea es tratar de verlos en dimensiones menores, ¿cierto? Para comprender lo que está pasando. Y se generaliza para dimensiones mayores usando la definición de norma o de producto interno. Ahora lo otro importante para entrar a funciones de varias variables es dar una idea general muy rápidamente de topología en RN. Es decir, vamos a dar varias definiciones que son bien un poco abstractas, ¿ya? Pero es bueno que ustedes la tengan claro porque muchos de los teoremas, en realidad todos los teoremas que vamos a ver después, van a usar condiciones que se habla de este lenguaje. O sea, necesito conjuntos abiertos, que tenga una bola abierta, que sea cerrado. Entonces vamos a ver todas esas definiciones. Definición, consideremos un vector en Rn y un valor real positivo, r mayor que 0. El conjunto B sub R x sub 0, que va a ser un subconjunto de Rn, dado de esa forma, se llama una bola abierta de centro x0 y radio R. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Esto me gustaría compartir pantalla y compartir pizarra, pero no se puede. Así que le vamos a empezar a... Y tampoco puedo dibujar ahí, así que... ya, entonces decíamos que la bola R de x0 va a estar definida por el conjunto de todos los x que pertenecen a Rn, tal que x menos x0 es menor que R. Ya, esa es la primera definición.
Así. Ya. ¿Qué quiere decir x menos x0? Bueno, pensémoslo en el plano. Quiere decir que yo voy a tener un punto, un vector fijo x0. Aquí son, todos estos son vectores. Entonces voy a tener un vector x0 y voy a tener un vector x. Pongamos que sea así. ¿Ya? Entonces la norma de un vector x menos x0 va a ser un vector nuevo, ¿cierto? Y x menos x0 es este vector de aquí. ¿Cierto? Porque aquí tengo el vector, este es el vector x0, este es el vector x, y la resta de los dos es este de vector de aquí. Que ya no sé para qué lado es, creo que es así. Si está para el otro lado, me lo dicen, pero no es necesario. Porque no quiero la dirección del vector, sino quiero la magnitud del vector. Entonces, si este es el vector x menos x0, ¿cierto? Yo quiero que la norma sea menor que r. Entonces, vamos a dejarlo un poquito más grande. Vamos a dejarlo acá. Tengo aquí, vamos a suponer que aquí tengo x0 y aquí tengo x. Y yo quiero, este es x. Yo quiero que sea menor que r. Así que en realidad esta magnitud a lo más es r. ¿Ya? A lo más esta distancia, esta norma, ¿cierto? Esto de aquí es la norma de x menos x0. A lo más es r. Pero el x0 es fijo y el x puede ir variando. Entonces x puede ser cualquiera de aquí. ¿Qué elementos son los que están acá? Bueno, vamos a hacerlo así mejor. Parece que geométricamente está medio complicado decir. Supongamos que estamos supongamos que x0 estamos en el plano, una coma b, dígame. No. Una consulta, lo que pasa es que el otro día me metí al LOA y buscando todo este material y estaba la diapositiva, pero no la grabación. ¿Eso después se van a subir al USACH virtual? Sí, pero no toda la grabación. Yo no la subí la anterior porque no me gustó. Ya, pero estas sí van a ir. Sí, además que acuérdense que como que se cortó, me caí, tuve que volver, entonces estaba muy complicada esa, por eso no la quise subir. Pero si ustedes la quieren que la suba, me dicen. Sí, profe, porfa, que hay partes que no alcance. Gracias. Ya, bueno. Supongamos que estamos en R2 y entonces vamos a decir x menos x0. ¿Qué cosa es esto? Esto es x menos a por y menos b. ¿Cierto? ¿Y qué cosa es la norma de x menos x0? Ya me voy a olvidar de las flechas porque me molesta. Pero son vectores. Hay que pensar que son vectores. Bueno, la norma de este vector es la norma del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y yo quiero que esta norma sea menor que r. Entonces, si yo elevo al cuadrado, esto me va a quedar x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que r. ¿Qué cosa es eso? Geométricamente en el plano. Una circunferencia, ¿no? Claro, una circunferencia o un círculo, muy bien. Claro, quiero que sea menor que r, así que no es solo lo del borde, sino que es todo lo de adentro. Es decir, ahora si yo lo quiero dibujar, voy a tener centro en a, b, es decir, tiene centro en x0. Tengo aquí un a y tengo un b, ¿cierto? Este es el punto x0. Y ese es el centro de la circunferencia que va a tener radio menor que r. Supongamos que el r sea así. Ya, supongamos que esta es una circunferencia de centro. Sí, pareciera que está centrada.
Ya, pero no solo quiero lo de aquí, sino que como es menor, es en realidad todo esto de aquí. Y como es menor estricto, no es el borde. No es aquí lo que está aquí, justo en el límite. Es todo lo que está dentro, pero no es lo que está en la línea de afuera. Eso es una bola abierta. Esa es la definición. Ahí está dibujada en el plano. Y si uno lo quiere pensar ahora en R3, ¿cómo será? Una esfera, ¿no? Claro, una esfera. Una esfera, ¿cierto? Va a ser una esfera, pero sin la capa de afuera. Esto es, son de indicar, es toda la esfera, pero no lo de afuera, es todo lo de adentro. ¿Ya? Es como la misma de acá, pero ahora con una dimensión mayor. ¿Qué pasa en R4? Bueno, no tenemos imaginación porque no hay geometría en R4, pero debería pasar algo parecido, algo que tenga dimensión 3. Esto en realidad tiene dimensión 1 porque es un plano, ¿cierto? Está dentro de un espacio dimensión 2. En cambio, lo otro va a ser una esfera y después hay que pensar algo que esté en R4. Que, bueno, es geométricamente imposible de pensar. Pero fíjense que la definición, así, X puede estar en Rn y puede ser cualquier vector de n dimensiones. Y va a valer la misma definición, sin necesidad de tener la geometría. Así que esa es la diferencia de poder escribirlo algebraicamente o geométricamente. Entonces, esa esfera que contiene solo el interior, o ese circulito que contiene solo el interior, se va a llamar bola abierta. Es una bola abierta de centro x0 y radio r. Y si ahora le colocamos una barrita arriba, vamos a llamar de bola cerrada, y fíjense que la única diferencia es que es menor o igual. Así que lo que vamos a considerar es el borde, el exterior de la circunferencia, el que llegue hasta R. Esa es la única diferencia entre bola abierta y bola cerrada. La bola abierta es todo lo que está dentro, lo que sea menor que R, y la bola cerrada es todo lo que está dentro y además lo que llega hasta R. Eso. Y esto se habla de bola cerrada y bola abierta y no la vamos a poder graficar, o si la graficamos vamos a dibujar en el plano, pero pensando que ese plano es Rn, aunque no se puede dibujar en Rn. Entonces, teniendo esas dos definiciones de bola abierta y bola cerrada, uno puede tener las dos siguientes definiciones extras. Consideremos ahora cualquier conjunto NRN. Decimos que es un conjunto abierto si en todo punto del conjunto A se puede construir una bola abierta de centro X completamente contenida en A. Ya, ahí dice lo que es. A es abierto, si solamente sí, para todos los elementos de A, y un R mayor que 0, tal que la bola está completamente contenida en A. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como estamos en forma en dimensiones cualquiera, vamos a pensar que esto es, necesitamos una geometría, entonces vamos a pensar que este es Rn, ¿ya? Para no complicarnos tanto, y A es algo así, por ejemplo. Vamos a suponer que ese es A. ¿Será que A es abierto? La definición de abierto es que para todos los puntos de A, por ejemplo ese, existe una bola abierta que está completamente contenida en A. Supongamos un R chiquitito. Fíjense que dice que existe un R, pero no dice cuál. Yo puedo considerar un R chiquitito tal que la bola está completamente contenida en él. Completamente contenida en el conjunto A. Para ese punto vale, así que vemos bien y parece que este conjunto es abierto. ¿Qué pasa para los que están aquí? Fíjense que está al ladito de la frontera, pero no en la frontera. ¿Será que existe un R que puede encontrar una bolita que esté completamente contenida en él, en el conjunto A?
Sí, pero tendría que ser así como súper chiquitito, ¿no? Claro, exactamente. Sí, y como R es cualquiera, lo único que tiene que ser mayor que 0, así que puede ser chiquitita, 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 pero que tome elementos que estén cerca del punto. Ya la cámara no lo toma, pero sí. ¿Qué pasa si lo considero aquí en la línea? Lo voy a poner acá a ver si la cámara lo toma mejor. Ahí justo en la línea. ¿Será que existe un R tal que la bola está completamente contenida en él? Sí, profe. O sea, no importa, siempre va a haber un número infinitamente más pequeño para que siempre exista. Pero piensa que tú estás en un patio. Entonces tienes un hula hula. Esa es nuestra bola. Entonces, si tú estás en el patio, tú vas a hacer el punto y te pones la hula hula y estás completamente contenido en el patio. ¿Qué pasa si te vas acercando a la muralla? Esa hula hula se va a ir acercando, ya no vas a estar centrada en ti, ¿cierto? Que estás pegada si estás pegado en el muro. ¿Qué pasa si te paras arriba del muro y te cambias de hula hula que sea bien chiquitita? ¿Será que existe una hula hula que puede hacer de que tú parado en la muralla estés completamente contenida esa bolita dentro del conjunto? Depende cómo sea la muralla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué depende? O sea, el R tendría que ser 0, pero ¿cuenta o no? El R tendría que ser 0, pero el R no es 0, es positivo. R es mayor que 0. Entonces, voy a dibujarlo grande porque si no, no lo van a ver. Pero supongamos que aquí está la bolita chiquitita, chiquitita. Siempre van a haber elementos que están afuera. Siempre va a haber un elemento aquí que no está en A. Por lo tanto, si yo quiero que A sea abierto, A no puede contener los elementos del borde. Como en la bola abierta, que también no tiene los elementos del borde de la bola. Entonces, A es abierto siempre y cuando no es así, sino que es así. Es medio complicada la definición para uno al final dibujar eso. Pero hay que pensar de que es para cualquier conjunto en el espacio de dimensión n. Entonces no necesariamente van a ser así bonitos los conjuntos. Ya, pero eso tiene que hacer una definición mucho más formal. Entonces, un conjunto es abierto siempre y cuando todos los elementos del conjunto, puedo tomar el elemento y encontrar una bolita abierta que está completamente contenida en él. Eso va a valer para todos los elementos que están dentro del conjunto y no para los que están justo aquí en la frontera. Es decir, el conjunto A, vamos a decir que es abierto, siempre y cuando los elementos de la frontera que se llaman, o el borde, no pertenecen al conjunto. Si uno lo ve en R, ¿cierto? ¿Qué va a ser abierto? Por ejemplo, si A es igual a 1,2, si A es igual a 1,2 y si A es igual a 1,2. Son tres conjuntos distintos. ¿Cuál de los tres es abierto? ¿El primero, el segundo o el tercero? Lo que estoy diciendo aquí es que un conjunto es abierto. El primero, ¿cierto? Es porque la frontera o el borde del conjunto, que en este caso es unidimensional, ¿cierto? Los extremos del intervalo no deben estar en el conjunto. Este no está, así que este es abierto. Este está en los dos, así que no es abierto. Y este tiene uno que sí y otro que no, así que no es abierto, porque aquí no puedo encontrar una bola que esté completamente contenida en el U. Así que no, estos dos no son abiertos y este es abierto. Y así uno lo puede generalizar para mayores dimensiones. ¿Cuál es la otra definición? Se dice que A es cerrado si el complemento es abierto. O sea, nada más que eso.
tenemos que tomar el complemento y ver si es abierto. Fíjense que en este caso, el complemento... A ver. No quiero hacer eso. Ah, ya. Veamos cuál de estos es cerrado. ¿Cuál es este cerrado? ¿Cuál es el complemento? El segundo. El segundo es cerrado, ¿cierto? ¿Y el segundo es tercero cerrado igual porque- sería, por definición? No, porque aquí va, si uno ve el complemento, en este lado va a estar abierto porque va a ser para el corchete abierto, pero este lado va a estar cerrado. Así que el complemento no es abierto. No, estoy pensándolo mal. ¿Cuál le das a complemento? A ver. Este. Vamos a hacer la recta mejor. 1 y 2. Entonces el complemento es todo esto de aquí y todo esto de acá, Ya. ¿cierto? Entonces aquí voy a tener infinito hasta el 1 cerrado y el 2 cerrado hasta el infinito. ¿Es un conjunto abierto? Este es el complemento de A. No, porque aunque tomo el 1 y el 2, tomo los infinitos y los infinitos son abiertos siempre. Así que este no es cerrado. Vemos el complemento de este. El complemento de este va a ser así y así, Ah, hay que verlo por el complemento. ¿cierto? Pero aquí es menos infinito, que es abierto, y aquí no lo estoy tomando, porque es el extremo de allá, así que este es abierto para el complemento. Y este es abierto para el complemento, y este es abierto. El infinito es abierto. Así que el complemento es abierto, por lo tanto este es cerrado. Ese no es cerrado, este no es cerrado, ¿cierto? Porque ese no era abierto. ¿Y este será abierto o cerrado? O sea, el complemento será cerrado. Perdón, el complemento será abierto. Esto de aquí va a ser abierto aquí, abierto acá. ¿Cierto? Así que es abierto. Vamos bien. Pero acá el infinito es abierto, pero aquí es cerrado. No se ve el dibujo. Vamos a ponerlo más acá. Aquí es cerrado y allá es Profe, abierto. profe, ese último dibujo no se ve en la pantalla. O sea, no sé si al otro les pasa, pero... Vamos a hacerlo acá. Entonces voy a tener aquí y acá. ¿Cierto? Ese es el dibujo del 1, 2. Y el complemento voy a considerar eso y voy a considerar esto. Aquí es abierto y este es abierto. Abierto y abierto. Pero en este caso, este es cerrado, ¿cierto? Porque considero el primer elemento de este conjunto es cerrado y abierto. Por lo tanto, al final, todo esto no es abierto. Entonces, si el complemento no es abierto, este no es cerrado. Así que este no es cerrado, este no es cerrado y este es cerrado. Porque vimos que esta parte era abierta y esa parte es abierta. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Ya, una cosa importante, no todo conjunto, o sea, un conjunto que no es abierto no quiere decir que sea cerrado. Por eso es importante demostrarlos todos. Ya, porque fíjense que este vimos de que no era abierto y también no es cerrado. Así que este es un caso, es un ejemplo de que no sea abierto no quiere decir que sea cerrado. ¿Alguien dijo que no había entendido? Profe, yo no entendí tanto la idea del, como el concepto del complemento en intervalos, como que me enredó un poco. Ya. Mira. Si yo tengo A igual a 1,2, así, ¿cuál es el complemento de A? Son todos los que no están ahí. Así que en realidad es de menos infinito hasta 1. Aquí no estoy tomando el 1, así que debo tomar el 1.
unión, todos los que están fuera de acá. El 2, más infinito. Este es el complemento de ese. Y si uno lo ve gráficamente, este intervalo es 1,2, ¿cierto? Este es A. Y el complemento de A es todo esto y todo esto. Este es A. Y ese de allá es el complemento de A. Menos infinito hasta 1 y de 2 hasta más infinito. Es lo que está fuera del conjunto A. Ahora, ¿será que este conjunto es abierto? Porque yo quiero mostrar que, quiero ver si este conjunto es cerrado. Para demostrar que este conjunto es cerrado, tengo que mostrar que el complemento sea abierto. ¿Ya? Entonces, aquí las bolas en dimensión 1 son pequeños intervalos. Porque tenemos una dimensión, así que no nos podemos mover hacia arriba. No podemos hacer la pelotita. ¿Cierto? Porque nos salimos de la dimensión. Entonces, una bolita en un cierto punto va a ser un intervalito. Entonces, para este punto, puedo encontrar un R que sea chiquitito y está completamente contenido. Acá también, aquí también, aquí también. ¿Qué pasa con el 1? El 1, existe un radio tal que hay un intervalo que esté completamente contenido en el conjunto. No tengo otro lápiz de otro color, pero es no, ¿cierto? Porque aunque sea un intervalo chiquitito, voy a hacerlo grande para que se note. Pero hay que pensar que estamos haciendo un zoom gigante. Cualquier intervalo, que lo queremos hacer de ese porteo cada vez más chiquitito, siempre va a haber un lado de allá. Por lo tanto, los elementos que están a este lado no están en el intervalo. Por lo tanto, este conjunto de aquí no puede ser abierto. Y este conjunto es una parte del A complemento, así que A no es abierto. Y si A complemento no es abierto, el A no es cerrado. Así se demostraría formalmente. Entonces vimos de que este era abierto y no es cerrado. Me pueden decir, obvio, si lo que es abierto no es cerrado. Bueno, no necesariamente. Por eso hay que demostrar. Porque vimos el caso, el tercer caso. Ya no sé si era para un lado o para el otro, pero veamos este caso. Este de aquí. Este vimos que no era abierto. ¿Por qué? Porque el intervalo A es así. 1, 2, ¿cierto? Entonces, para todos los puntos de aquí, existe un intervalo chiquitito que está contenido en él, pero cuando llego al 2, es un intervalo grande para que se vea, ¿cierto? Cualquier intervalo pequeñito que tome, siempre van a haber elementos de este lado, y esos elementos no están en el conjunto, por lo tanto, A no es abierto. No es abierto. Ahora A complemento. ¿Qué cosa es A complemento? Es menos infinito. El 1 está abierto, así que es 1 cerrado, unión. El 2 está cerrado, así que voy a colocar 2 abierto hasta infinito. Entonces, este es el intervalo. Creo que lo hice muy arriba. Entonces me queda 1 y 2, 1 y 2, y ahora voy a considerar este intervalo de aquí, que están afuera. Fíjense que para todos los puntos de aquí puedo encontrar intervalos que están contenidos en él, y todos los puntos de aquí puedo encontrar intervalos que están contenidos en él. El 2 no lo voy a considerar porque el 2 no está en el conjunto, pero el 1 sí está. Y si ahora coloco un intervalo en el 1, ¿cierto? Y hago el R cada vez más chiquitito, va a pasar de que siempre van a haber elementos a este lado. Por lo tanto, no hay un intervalo, no hay una bola abierta que está completamente contenida en el conjunto. Es decir, este conjunto no es abierto. Y si este conjunto no es abierto, estoy diciendo que este conjunto no es cerrado.
Entonces pueden haber conjuntos que no sean abiertos y tampoco cerrados. Esa es la importancia de mostrar. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe, gracias. Ya, Quedé okidoki. qué bien. Ya, falta poquito. Ya, pero me falta una diapositiva. Lo único que viene mucha definición aquí. Ya, fíjense, estas son solo definiciones y que necesito que se la aprenda. Voy a hablar de punto interior de A. X se dice un punto interior. Si existe un R mayor que 0 tal que la bola está contenida en A. O sea, para todos los puntos de A, tal que existe una bola que está completamente contenida en A, se llama un punto interior. ¿Cuál es la diferencia con conjunto abierto? Ninguna, así que no se asusten. Pero aquí estoy considerando otros conjuntos. Porque, por ejemplo, si yo tengo este conjunto así, que A es abierto, entonces por definición, para todos los puntos de A, existe una bolita completamente contenida en él. Es decir, todos estos puntos se llaman puntos interiores. X pertenece a A, entonces X es, voy a decir que X pertenece al interior de A. Creo que así lo anotan. X pertenece al interior de A. Pero ¿qué pasa si A es cerrado? Supongamos que sea así. Ya, los cerrados son los que tienen esa. Entonces van a haber puntos aquí y van a haber puntos acá, que pertenecen al conjunto A. Todos los que están aquí adentro se llaman interior. Y los de acá no se llaman interior. Los que están en el borde. Esa es la diferencia. Todos los puntos que están aquí en el borde no se llaman interior porque no va a existir una bolita que está completamente contenida en el conjunto. ¿Ya? Es decir, puedo pensar, si el interior de A es igual a A, entonces A es abierto. Vamos a pensar eso, porque si todos los conjuntos, todos los elementos de A son interior, entonces es abierto. En este caso, los elementos que están en el interior son todos los que están, vamos a hacer un bordecito aquí. Entonces, en este caso, el interior de A es un conjunto que está contenido en A. Es decir, hay elementos de A que no están en el interior. ¿Ya? Se utiliza matemática. Pero son 3 definiciones, así que no se preocupen tanto. 4, perdón. X se dice punto adherente si para todo R mayor que 0 la bola intersectada con A es distinta de vacío. ¿Qué punto puede decirse adherente? Fíjense que es la bola del punto inter A. X pertenece a A, y entonces se dice punto adherente. Profe, eso no sería con la bola cerrada, ¿no? ¿No? Abierta. Sería un A punto que ver. estuviera dentro de la bola. O sea, un conjunto de puntos. Sí. Me entró la duda, como me dijo bola cerrada. Que
Fíjense que si yo tengo un punto aquí adentro y tengo la bola aquí intersectado con A, es distinto de vacío. Es toda la bola, puede ser abierta o cerrada. Vamos a dibujarla como cerrada para que se note, pero una bola abierta. Entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa con los puntos de acá? Si yo tengo una bola, ¿cierto? La bola intersectada con A aquí es distinto de 0. Así que este va a ser un punto adherente. Estoy aumentando el elemento. Todos los elementos que están dentro valen y ahora los puntos que están afuera también valen. Y algún otro por ahí que no sé cuál es la diferencia ahora. Me confundí con esta definición. Que en la adherencia nunca la uso yo. Ya, bueno. Oh, ¿qué pasó? Ah. Ahora, el punto de acumulación. Son todos los puntos X. Para que la bola menos el punto, esa rayita es menos el punto, inter A es distinto de vacío. Se llaman derivados de A. Entonces los puntos de acumulación, estas son sutilezas. A ver, me confundí ya. Acá. Ya. Son los de la frontera también. Son los que están aquí. Pero ahora la idea es que va a ser un punto de acumulación, porque puede ser de que este punto no esté, la idea es sacar el punto y ver si todavía cumple la condición. Si cumple esa condición de que la bola intersectada con A, sacándole el punto aún es distinto de 0, distinto de vacío, entonces es un punto de acumulación. ¿Qué estoy diciendo aquí? Porque, por ejemplo, este es un dibujo bonito, pero puede haber, imagínense que, supongamos en R, supongamos que tenemos un intervalo y tenemos un punto. Eso. Fíjense que este no es un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque si yo hago un intervalo que es una bola abierta aquí, le saco el punto, lo intersecto con A, me da vacío. Porque el único punto que está aquí del conjunto es ese. Entonces si lo saco, la intersección de ellos va a ser vacío. Entonces este no es un punto de acumulación. ¿Cuál va a ser el punto de acumulación? Este de aquí, ¿cierto? Porque aunque sea el intervalo chiquitito, le saco el punto y siempre van a haber elementos del conjunto. Este de aquí no es punto de acumulación. Pero ese sí. ¿Ya? Esa es la diferencia entre punto de acumulación y punto adherente o punto frontera. El punto frontera va a ser... ¿ah? Si estuviera el punto en un corchete abierto, igual sería punto de acumulación. También es punto de acumulación. Sí. O sea, a ver. No es punto de acumulación ahí. Porque ese punto no está en el conjunto. Sí. No. Ese no es punto de acumulación. Debe ser cerrado. Porque si ven la definición, X tiene que pertenecer a A. Y si el corchete está abierto, quiere decir que no pertenece a A. Ya me pasé de la hora. Profe, una Pero cosita. me falta una definición. Dígame. Es que ya estamos pasados en la hora, son las 5:05. Y, Sí. o sea, al menos yo tengo clases a las 5:10. Entonces, Ya, sí. Deje de hacerme el D y menos vamos. El D es ya. más fácil porque el punto frontera. Son los puntos que están en el borde. Quiere decir de lo que está pasando, lo que hemos dicho todo el rato. Los puntos frontera son todos los que están aquí. Ya, porque si yo hago una intersección de una bola, aquí, van a haber elementos de A y van a haber elementos del complemento. Por lo tanto, es un punto frontera. Esa era la idea. Ya. Termino, ya. Para que vayan a su clase. Ahí mañana vamos a repasar un poquito más de esto, así que no se preocupen. Y si tienen alguna duda, me dicen también. ¿Ya? Gracias, Chao. profe. Que le vaya bien. Chao, Gracias. Gracias, profe. Chao. 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 Chao, profe. Profe, que esté bien. Chao. Gracias. Cuídese.
Igual.